Capítulo 34. Todos estaban reunidos en el centro del pueblo abandonado. Bien, envié a Kurama con Yashi y Takashi, y creo que tenemos unas 2 semanas hasta que lleguen. Pero no estaremos aquí para esa parte, explicó Naruto mientras miraba a las mujeres reunidas frente a él. Esperó un momento a que alguna hablara e hiciera una pregunta, pero al mirarlas a los ojos, vio que esperaban a que continuara hablando. Nos quedaremos aquí una semana aproximadamente. Vamos a limpiar la basura y quemarla en el centro de la aldea. Además, quiero llevar la cuenta de cuántos zombies entran en la aldea en una semana, para poder dejarles algunas notas cuando lleguen, dijo Naruto mientras le entregaba un papel a Saya. ¿Por qué me das esto?, preguntó Saya. No eres muy atlética, así que quiero que registres cuántos zombies entran de media a la aldea cada día. Lleva la cuenta de los animales que veas. Naruto le dio una tarea para la semana, para toda la semana. Quería que todos los atléticos se centraran en cuidar al trabajador más esforzado, aunque estaba seguro de que sería él quien más movería las cosas más pesadas. No soy atlética, ¿qué quieres que haga? Shizuka levantó la mano con ojos brillantes. Ella aprovecharía la oportunidad para escapar del duro trabajo físico si pudiera. Estás limpiando. Toma una toalla y cualquier producto de limpieza que encuentres, y limpia el interior de todas las casas que encuentres. No tienes que terminarlas todas para el final de la semana, pero cuanto menos tengan que hacer los demás cuando lleguen, mejor. Llévate a Alice contigo. Naruto miró a Alice y le frotó la cabeza. Ella le sonrió. Está bien. Todos los demás, conmigo. Naruto empezó a alejarse e hizo un gesto a Rei, Saeko y Rika para que lo siguieran, ya que iban a empezar a trabajar con sus cuerpos. Esa tarde, me duele mucho. Se quejó Rei mientras se frotaba la parte interna de ambos muslos con dolor. Estaba sentada frente a una hoguera gigante en medio del pueblo, una hoguera hecha con muebles rotos y todo lo que encontraron durante el trabajo. No era la única que sudaba y estaba dolorida, pues Rika estaba tirada en el suelo respirando con dificultad. Eso fue duro. Saeko estuvo de acuerdo con ellos. No estaba tan dolorida, pero incluso ella sentía dolor en el cuerpo. Naruto seguía trabajando, pero ninguno de ellos podía seguirle el ritmo en cuanto a esfuerzo físico. Cuando empezó a sudar, se quitó la camisa, se secó el sudor y siguió trabajando como la bestia que era. Incluso ahora, vieron a Naruto arrastrando un sofá roto fuera de una casa hacia la hoguera. Aunque el caramelo para la vista es bueno, dijo Rika lamiéndose lentamente los labios. Rei la fulminó con la mirada, abrió la boca, pero luego la cerró y se concentró también en observar a Naruto. Su ira se apaciguó un poco. Supongo que mirar no es tan malo. Suspiró Rei, antes de ver a Naruto dirigiéndose al edificio del que acababa de salir. Alice y Shizuka estaban haciendo un trabajo ligero, así que seguían trabajando. Miró a Saeko y notó que la chica tenía la parte interna de sus muslos igual que ella. Las dos chicas cruzaron miradas, antes de apartar la mirada. Bueno, supongo que ahora somos rivales amorosas, supongo. Claramente ella también va tras Naruto. Rei volvió a mirar a Saeko. Zombie. En eso. Saeko se levantó, agarró su katana del suelo y miró hacia donde Saya señalaba. Saya había estado sentada en el tejado de una casa abandonada, con un telescopio que encontraron en una de las casas. Ese había sido su lugar, y no se esperaba que hiciera ningún trabajo pesado. Aún así, cada vez que veía un zombie, lo llamaba, y ese era un trabajo importante. La tarde siguiente, ayer entraron 3 zombies en la aldea. Saeko se encargó de todos, pero a veces hay zombies cerca. Un zombie entró cuando todos dormíamos en la autocaravana. Esta mañana no ha entrado ningún zombie, lo cual es bueno, pero 2 han entrado esta tarde. Saya repasaba la cantidad de zombies. Observaba el campo de trigo con el telescopio y vigilaba a los animales que se acercaban al trigo. Trigo de primavera. Esta aldea había sido abandonada hacía muy poco, probablemente porque los zombies infectaron a todos sus habitantes. Ya habían plantado trigo y arroz de primavera, lo cual fue asombroso para ellos. Lástima que quienes lo plantaron nunca lo probarán, pero aún así es asombroso que encontraran un campo de trigo y un campo de arroz. Jabalí. Jabalí en el campo de trigo. Saya llamó a Naruto específicamente esta vez. A veces, los animales se metían en los cultivos e intentaban comérselos, y aunque Saya podía derrotar a un zombie con facilidad, los animales salvajes eran mucho más difíciles de derrotar. En cuanto un animal se volvía demasiado grande para ella, Naruto tenía que abatirlo. Al igual que ahora, Naruto soltó la silla que llevaba y echó a correr hacia el trigal sin dudarlo. El jabalí era carne. La carne era comida.
Esa noche, el jabalí sabe asqueroso, se quejó Alicia sacando la lengua. Sería mejor con especias, coincidió Rei en voz baja, pero no quería decirlo demasiado alto e insultar a Naruto. Las especias no solucionarían esto. La carne de jabalí es difícil de comer, tiene un sabor desagradable y huele fatal. No es como la carne de oso, que se puede remojar en leche para eliminar el olor y mejorar su sabor. A Naruto no le ofendió que no les gustara comer el jabalí que había matado. Era mejor comer todo lo que pudieran, pero eso se debía a que al no comer la carne se corría el riesgo de atraer a más animales a su olor. ¡Qué asco! Saeko no lo dijo en voz alta, aunque Naruto no se fuera a ofender. Fue una falta de respeto hacia el jabalí que fue asesinado y devorado decirlo en voz alta, después de todo. A la mañana siguiente, ningún zombi por ahora. Saya caminó con Rika por la aldea, anotando si algún zombi había entrado durante la noche mientras dormían. Pero un zombi viene en camino. Saya notó cuando miró a lo lejos y vio a un zombi caminando hacia la aldea, pero era solo uno, y no los atacaba. Simplemente caminaba sin rumbo hasta que oyó el sonido de algo y fue tras ello. Puedo sacarlo desde aquí, señaló Rika mientras le apuntaba con su rifle. Ella lo bajó con una sonrisa, sabiendo que podía acabar con el zombi desde esa distancia fácilmente. No. No voy a hacerlo, desperdicio de munición. Dejaré que la chica de la espada lo haga cuando esté más cerca, pero podría matarlo desde aquí, solo digo. Dijo Rika con plena confianza en sí misma. Así que tú y Naruto aún no se han acostado. Los vi cogiendo algunos preservativos el otro día. Preguntó Rika con una sonrisa. Saya puso los ojos en blanco. No sean tontas, les di eso a todos para que los usaran con él. No los di para usarlos yo, respondió Saya rápidamente. Estaba un poco interesada en Naruto, pero honestamente, era solo porque empezaba a gustarle como líder. Estaba demostrando ser competente, y ahora a veces les hacía caso. Ayudó el hecho de que él era el único chico en el grupo en ese momento. Entonces, ¿estos chicos Hyuga son guapos? Preguntó Rika. No hay muchos, pero sí, diría que son bastante guapos. Saya se alegró de que Rika cambiara de tema, y sí, coincidía en que los hombres de la familia Hyuga que vio eran bastante guapos. Aún así, eran algo mayores, y el más joven de los Hyuga físicamente aptos rondaba los 29 años. Ella tenía solo 16 años. Naruto tenía 20 años, y aunque tener 20 significaba que había una diferencia de edad entre ellos, la verdad es que una diferencia de 4 años no era tan grave. Así que le fue más fácil conectar con él que con un hombre que casi le doblaba la edad. Aún así, eran hombres mayores muy guapos. Bien, bien, dijo Rika, y se detuvo a mirar a lo lejos. ¿Es un zombi? Señaló Rika a lo lejos. Saya tomó el telescopio y miró a lo lejos, hacia donde Rika apuntaba. Era una figura alta y delgada. ¿Qué es eso? Preguntó Saya mientras apartaba la vista del telescopio y miraba a lo lejos, donde distinguió algo alto y oscuro al borde del bosque. Miró por el telescopio y en dirección a la cosa. Siguió alternando entre sus ojos y el telescopio hasta que obtuvo una ubicación más exacta y lo vio a través del telescopio. ¿Qué es eso? Susurró Saya cuando por fin lo vio. Era delgado y oscuro. Era humanoide, pero sus rasgos estaban borrosos debido a su cuerpo negruzco. Calculó que medía entre 1,78 y 1,98 metros. No era muy buena calculando la altura, y no había nada cerca de la criatura, salvo árboles, para calcular su altura. Era humanoide, pero a la vez no era humanoide. Caminaba sin rumbo como un zombi, pero no tenía la piel gris ni le faltaban partes visibles del cuerpo. Le pasó el telescopio a Rika, pero Rika miró a través de la mira de su rifle. Oh, no, esa cosa parece aterradora. Rika también la observó bien. Sus brazos y piernas eran apenas más gruesos que los huesos de su cuerpo. Parecía una figura carbonizada, compuesta solo de piel y huesos, sin pelo. Algo tan delgado normalmente no daba miedo, pero con su forma de arrastrarse como un zombi, era muy probable que fuera un zombi mutante. Rika apuntó y disparó. Falló en la cabeza, pero aún así logró matarla porque la bala impactó en el cuello con la fuerza suficiente para cercenarle la cabeza. El cuello era tan delgado que la bala prácticamente actuó como una espada al impactar en la columna. El cuerpo se desplomó. El zombi que Saya señaló antes comenzó a correr en su dirección en el momento en que disparó. Su disparo de rifle también alertó a todos los demás de que algo había sucedido, y no pasó mucho tiempo porque los demás se unieron a ellos. ¿Qué pasó? Saeko llegó primero. ¿Todos bien? Rei se acercó con Naruto, quien guardó silencio al notar que Rika miraba a lo lejos, ignorando al zombi que corría hacia ellos.
La miró con una ceja enarcada y se acercó a ella, antes de mirar por la mira de su arma. ¿Qué es eso?, susurró Naruto. Más tarde, ¿qué es esto?, preguntó Naruto mientras estaba al borde del bosque con Saeko. Zombi, señaló Saeko. Su declaración fue casi una pregunta. Sí, un zombi, pero su cuerpo es muy duro, dijo Naruto al tocar el cuerpo, y la piel se endureció. Era como una roca. Los músculos se habían encogido y endurecido sobre el hueso, y la piel se había oscurecido debido al endurecimiento de la sangre del zombi bajo la superficie. La piel envolvía el cuerpo con tanta fuerza que el zombi ya no tenía labios. En su lugar, todos sus dientes estaban completamente expuestos en la cabeza cercenada. Un mutante, dijo Naruto al comprender lo que estaba viendo. ¿Por qué?, preguntó Saeko. ¿Por qué un zombi mutaría en esto? Músculos más firmes, mayor velocidad y fuerza explosivas. Es delgado, pero apuesto a que puede correr cerca de 80 o 90 kilómetros, quizás más. También huele a quemado. Huele como si hubiera estado en llamas en algún momento, declaró Naruto mientras olía la cabeza cercenada. Ni hablar, los zombis no sobreviven mucho tiempo al ser incendiados, lo he visto, afirmó Saeko frunciendo el ceño. Sí, no, los parásitos de este zombi, quizá evolucionaron mientras ardía, quizá, y causaron esto. Su cuerpo es duro como una roca, pero no tan resistente como para que una bala no pueda matarlo. Naruto estrelló la cabeza contra el suelo. Nada. Naruto golpeó la cabeza contra el suelo por segunda vez, y esta vez el cráneo se hizo añicos bajo su agarre, demostrando que, a diferencia de la mayoría de los zombis, que ni siquiera podían resistir un golpe sin romperse, este cráneo zombi logró resistir 2 de sus golpes con toda su fuerza antes de hacerse añicos. Saeko asintió y, siguiendo su ejemplo, desenvainó su espada y la blandió contra el cadáver del zombi. Ella logró cortar el músculo, no el hueso. Las espadas no son tan efectivas, ¿crees que hay más de estas por ahí?, le preguntó Saeko a Naruto. Sí, lo más probable. Si se dan las mismas condiciones que hicieron que este zombi evolucionara. No conocemos esas condiciones con certeza, y es posible que, cuando un zombi evoluciona, si muerde a alguien, esa persona herede la mutación. Naruto no sabía si eso ocurriría. Si este zombi hubiera mordido a alguien, era posible que hubiera más zombis como este por ahí. Entonces, así que, si ves un zombi como este, déjame encargarme de él o Rika le dispara a distancia. Tú y Rei no pueden luchar contra estos zombis, dio Naruto una orden firme. Un zombi como este devastaría a Saeko o Rei en combate cuerpo a cuerpo, sin duda con tanta velocidad, poder y resistencia que ninguna de las dos sería capaz de detenerlo. Estaba seguro de que podría manejarlo. Tampoco era inmune a las balas. Tengo un arma. Saeko puso su mano en su cintura. Sí, pero no eres muy bueno disparando. Así que, si ves uno, quédate quieto e intenta retirarte. Rika acertó al matarlo, pero como lo hizo, no tenemos ni idea de lo rápido o fuerte que es. Solo podemos conjeturar. Naruto no quería arriesgarse. Agradecía que Rika actuara con rapidez al dispararle al zombi, pero que le disparara tan rápido también significaba que no podían obtener información sobre su velocidad, ni siquiera sobre su fuerza. Saeko no era bueno con un arma. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Saeko. Continuaremos limpiando la aldea el resto de la semana, y tomaremos nota de esto y se lo dejaremos ahí así. Que sepa que si alguna vez ve un zombi como este, deben esconderse en las casas y guardar silencio hasta que salga de la aldea, o que Kota y Asami le disparen, que Kota le dispare. Naruto cambió de opinión. Ahora que lo pensaba, Asami tampoco era el mejor tirador. Después de todo, será mejor dejarle a Kota el disparar desde la distancia. Capítulo 35. Él no se sentía cómodo. La aldea está iluminada por la hoguera, pero, no puedo ignorar que un zombi mutante estaba ahí fuera, tan cerca de nosotros. Naruto estaba sentado en el tejado de una casa de la aldea mientras todos dormían. Había intentado dormir, pero no pudo. Cuanto más tiempo permanecieran en la aldea sin ver a otro zombi mutante, más probable era que apareciera otro. 1. El zombi había mordido a alguien y había transferido los parásitos mutantes a la nueva víctima. 2. Las condiciones que mutaron al zombi se repetirían, provocando que más personas mutaran de la misma manera. 3. Fue un hecho aislado y era poco probable que volviera a ocurrir. La opción 3 era la ideal, pero cuanto más tiempo pasaba sin ver a otro zombi como ese, más sentía que era la verdad. Quería que fuera así, pero no quería bajar la guardia creyéndolo con el corazón. Sentía que en cuanto bajara la guardia, aparecería otro zombi de ese tipo. Naruto.
¿No deberías estar dormida, Rei? Preguntó Naruto cuando una mano la agarró del borde del tejado, y Rei se subió. Era el mismo tejado que Saya usaba para vigilar a los zombis que entraban y salían de la aldea durante el día. Le sonreía desde el tejado y se giró para mirar a lo lejos. El bosque que estaba justo fuera de la luz de la hoguera. Lo miró sin decir palabra, antes de retroceder y sentarse a su lado. ¿No deberías? Cheeki, no pude dormir. Si no puedo dormir, mejor hago guardia. Naruto rió un poco cuando ella respondió después de un rato. Tenía razón, nadie estaba haciendo guardia en la aldea, porque aparte de unos pocos zombis errantes, la aldea estaba a salvo. Incluso con los pocos zombis, estaban a salvo en la caravana, siempre y cuando no hicieran demasiado ruido ni llamaran la atención. Nada hasta ahora, ni siquiera un zombi perdido. ¿Se te ocurrió un nombre para el zombi mutante? Le preguntó Ri. Solo conversación. ¿Por qué haría eso? Preguntó Naruto, ya que no le veía sentido a nombrar a un zombi. Era como rogar que aparecieran más. Nombrar el tipo de mutación era como desear inconscientemente que aparecieran más de ese tipo para usar el nombre. Espero que no nos volvamos a encontrar con uno de esos. Tuvimos suerte esta vez de que Rika y Saya lo vieran desde tan lejos, y Rika tenía su rifle para dispararle, declaró Naruto. Fue suerte. A diferencia de su mala suerte al encontrarse con el culto, o simplemente su mala suerte en general cuando las cosas salieron mal, esta fue una de las pocas instancias en las que tuvieron extremadamente buena suerte al tratar con zombies. Estoy pensando en llamarlo tipo delgado, me parece un nombre muy apropiado, ya que sus cuerpos son tan delgados. Rei sugirió un nombre. Será del tipo Slim. Naruto miró hacia arriba. Las nubes se movieron y la luna apareció, iluminando de nuevo la zona entre la aldea y el bosque. Le permitió ver a 3 zombis caminando por el trigal. Podía ver humanoides moviéndose. Supuso que eran zombis, y ninguno de ellos era mutante, pues aún podía verlos. Si un zombi ennegrecido de tipo delgado se movía de noche, era poco probable que fuera tan fácil de detectar a distancia. Rei le sonrió aceptando el nombre. Ella se quedó en silencio. ¿Crees que mamá está bien? Le preguntó Ri. Sí, está bien, y estoy seguro de que disfrutará de esta aldea cuando llegue con Takashi y los demás. Pero tenemos que esforzarnos para facilitarles las cosas cuando lleguen. Naruto les recordó por qué se quedaban en la aldea y no solo salían corriendo a buscar más provisiones. Naruto oyó un cambio y miró a Rei mientras ella se acercaba un poco más. Rei tarareó en señal de acuerdo y siguió su mirada hacia el cielo. No hay luna llena esta noche. No, pero aún así es bueno tener la luna. Ayuda a iluminar el suelo. Naruto aprovecharía cualquier luna que pudiera conseguir para ver mejor de noche. La pelea mantenía la pequeña aldea iluminada con bastante facilidad, pero fuera de la aldea, era la pura luz de la luna la que permitía ver en la noche. Naruto escuchó otro cambio y vio a Rei acercarse un poco más a él. Ella llevaba una camiseta sin mangas de color rosa y sus bragas. Aunque llevaba los zapatos sin calcetines para poder caminar de noche sin pisar nada. Era extraño ver a alguien en pijama con zapatos. Sus bragas apenas asomaban por debajo de su blusa rosa. Fue sexy. La luz de la luna también es bastante romántica. Sí, lo es. Asintió Naruto mientras observaba el color y la forma de la luna, y le recordó a su prometida y sus ojos. Tenía ojos como la luna, y mirarla le daba la sensación de que su amada aún lo cuidaba. Le reconfortaba y le facilitaba la guardia. De hecho, en medio de los tiempos difíciles que vivían, simplemente mirar al cielo y encontrarse con algo que le recordaba una razón para seguir adelante. Rei se acercó un poco más a él. ¿Crees que hay alguna posibilidad de una vida normal después de esto? Rei se acercó lentamente a él. Entonces su pecho presionó contra su antebrazo mientras se apoyaba en él, el tamaño de sus pechos era fácilmente igualado por lo suaves que eran, y la falta de sostén en ese momento significaba que podía sentir fácilmente la forma en que cambiaban de forma para intentar formarse alrededor de su brazo. Sí, con el tiempo. Tras el accidente de 2011, la mayoría de las centrales nucleares de Japón cerraron, y este pueblo está muy lejos de cualquiera de ellas. Rei, ¿estás bien? Naruto sintió un escalofrío y una sacudida al mencionar las centrales. ¿Cuánto falta para que exploten? Rei de repente no estaba de muy buen humor. Lo más probable es que no exploten. Las centrales nucleares tienen un sistema automático de apagado automático, e incluso cuentan con su propia energía de respaldo y protección contra ataques electromagnéticos.
Así que las centrales nucleares aún tienen energía, y apuesto lo que sea a que el ejército ya envió a un montón de gente para operarlas, le explicó Naruto, no solo para tranquilizarla, sino porque era la verdad. ¿Cómo lo sabes? Naruto se rió un poco torpemente. Bueno, hace tiempo que quería ser político y convertirme en primer ministro, y quería defender la energía nuclear como política, ya que la mayor parte de Japón está en contra. Así que estudié un poco sobre ella y su seguridad, peligrosa si la cagas, pero apuesto lo que sea a que lo primero que hicieron los militares fue asegurarse de que todas las plantas fueran seguras, le explicó Naruto. Entonces, ¿por qué no ha vuelto la electricidad en la mayoría de los lugares? Preguntó Ri. Bueno, apuesto a que los militares los están desactivando para asegurarse de que no exploten. Con lo peligrosas que están las cosas, no hay promesa de que nos recuperemos pronto. Puede que no haya gente para dirigirlos, así que mejor desactivarlos cuanto antes, continuó Naruto. Pero sí, podríamos volver a una vida normal, sin problema. Puede que no sea una vida muy tecnológica, pero nos tendremos los unos a los otros, tendremos comida, agua y una comunidad. Puede que no sea la normalidad a la que estaban acostumbrados, pero creo que todos podemos luchar para que sea una vida feliz. Naruto volvió a responder a su pregunta tras asegurarse de que no estaba tan preocupada. El ánimo se tranquilizó ahora que Rei no estaba preocupada por las fusiones nucleares. ¿Naruto? ¿Sí? Naruto volvió a mirar a Rei, solo para encontrar su rostro mucho más cerca del suyo. Luchas con todas tus fuerzas para mantenernos a salvo, y se nota que has estado estresado. Yo también lo he estado, y confío en ti. Me gustas mucho. Sé que aún no has superado lo de tu prometido, pero puedes dejar que... Rei se inclinó, llevándole una mano a la mejilla para que bajara la cara y la encontrara. Sus labios estaban muy juntos, extremadamente cerca. Consolarte. No debe ser fácil estar rodeada de nosotras todo el día. Así que, por favor, déjame consolarte, y por favor, consuélame también. Quiero sentirme más cerca de ti. ¿Puedes dejarme hacer esto por ti, por mí? Rei no insistió más. Ella solo quería besarlo. Ella simplemente quería empezar a hacerlo ahora. Llevaba un tiempo lista para dar este paso, pero siempre se resistía porque casi nunca había privacidad. Ahora todos estaban en la autocaravana y los dos estaban a salvo en la azotea. Podían hacerlo ahora mismo, aliviar sus tensiones y seguir con su vida normal al día siguiente. Sus ojos estaban cerrados y ella apartó un poco su rostro del de él. Estaba pensando mucho sobre ello. Por favor, Naruto, hazlo por ti, hazlo por nosotros. Sé que has estado estresado. Por favor, déjame liberarme de ese estrés, le susurró Ri. Sin embargo, su respuesta no fue verbal, como ella esperaba, porque Naruto puso las manos sobre su camisa y comenzó a subirla por su cuerpo. Le quitó la camisa del torso y sus activos se asomaron. Bajó la mirada hacia ellos y volvió a cerrar los ojos mientras su rostro comenzaba a sonrojarse. Ella miró hacia abajo. Estaba empezando a formarse un bulto. Sus manos fueron a sus montículos, y las de ella también fueron a quitarle la ropa. A la mañana siguiente, parece que hoy tampoco hay muchos zombies. Saya caminaba por el tejado cuando sintió algo aplastado bajo el pie. Miró hacia abajo y vio algo azul brillante bajo el pie, así que se agachó y lo recogió sin pensarlo mucho. ¡Puaj! Saya lo arrojó a un lado y saltó hacia atrás, limpiándose la mano en la falda lo más rápido que pudo. ¿Estás bien, Saya? Preguntó Saeko desde el suelo, sin ver lo que pasaba. Un pájaro me cagó en la mano, mintió Saya. Ella no tenía idea de quién se acostó Naruto, pero no estaba dispuesta a comenzar ese drama. Capítulo 36. Bien, así es como vamos a decidir quién se queda y quién se va. ¿Nos separamos? Preguntó Rika sorprendida cuando Naruto le contó algo que para ella era nuevo. Habían terminado con lo básico y dejarían que los Hyuga terminaran de preparar la aldea una vez que llegaran. Le sorprendió un poco que se separaran, ya que le parecía más lógico que todos permanecieran juntos. Ella miró a su alrededor. Todo el mundo estaba escuchando a Naruto. ¿Por qué nos separamos? Preguntó Alice mientras tiraba de la manga de Naruto. Necesitamos 2 personas para que se queden aquí y mantengan baja la población de zombies en la aldea. Parece que solo llegan unos pocos zombies cada noche, y los Hyuga deberían estar aquí en una semana aproximadamente. Cuanta más gente ayude a los Hyuga y a los demás, mejor. Naruto frotó la cabeza de Alice, pero separarse tenía otro propósito. Les permitía moverse en la autocaravana con menos suministros, lo que les permitía reunir y traer más en cada viaje sin tener que consumir tanto para mantenerse activos.
Un grupo más pequeño y más centrado. Normalmente, diría que separarse es una tontería, pero sí, 2 o 3 zombies a la vez no deberían ser imposibles de controlar. Esta aldea es remota, pero quién sabe cuántos zombies se reunirán para cuando lleguen los demás grupos. Es posible que se vean superados si se reúnen demasiados a la vez, susurró Saya, principalmente para sí misma. La idea de dividirse y reducir el grupo tenía sus pros y sus contras, pero querían convertir esta aldea remota en una base de operaciones, un hogar donde pudieran hacer algo más que sobrevivir, donde pudieran vivir de verdad. ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre ir juntos como grupo y dejar este lugar en paz hasta que lleguen los demás? Preguntó Saya. El zombi mutado que apareció, Rika, tienes que quedarte aquí, eres la mejor de nosotros, y podrías eliminar a un zombi a distancia durante el día. Dijo Naruto mientras elegía a una de las personas que quería que se quedara, pero si ella quería viajar con el grupo, era decisión suya. Puedes quedarte aquí y proteger la tierra mientras recolectamos suministros, o puedes venir con nosotros y podemos conseguir voluntarios para que se queden. Dijo Naruto. Me quedaré. Shizuka dio un paso adelante. Pero, necesitas venir con nosotros, necesitamos a nuestra enfermera. Alice corrió hacia Shizuka y la abrazó, pero Naruto se acercó a la joven y se agachó a su altura. De hecho, cuando lleguen los otros grupos, podrían estar heridos, así que es bueno que Shizuka se quede aquí, y quizás necesiten una cara alegre. Creo que Rika puede protegerte mientras no estoy, si quiere quedarse, estoy seguro de que no tendrá problemas y tú también te quedas. Le dijo Naruto. Era más fácil proteger a Alice si se quedaba en la aldea con Rika y Shizuka, aunque el lugar más seguro era a su lado, todo el viaje y el duro trabajo de recolección de suministros tampoco eran buenos para Alice. Ella abrió la boca para discutir. Ella negó con la cabeza y lo abrazó en lugar de decir nada. Bien, antes de partir, cojan todo lo que necesiten de la caravana. En cuanto tengan las provisiones necesarias, iremos a buscar más, dijo Naruto mientras observaba el bosque a lo lejos con ojo crítico. Fue una decisión de último minuto, pero aún así, era suya la decisión de dividir al grupo. Tenía otra razón. Shizuka era enfermera, pero también un lastre. Si buscaban suministros y se topaban con otra variante mutante de zombie, sería difícil saber si el grupo podría proteger a Shizuka y a Alice al mismo tiempo, sin perder la seguridad. Rika se vio frenada por la lesión en el tobillo, que aún no había sanado del todo, pero era una francotiradora que al menos podía proteger la autocaravana. Por muy útil que fuera Shizuka como apoyo médico para el equipo, Saya no podía cumplir la misma función. Además, podrían reducir el tamaño de la casa rodante con un grupo más pequeño. En otro lugar, increíble, así es como mutan según la necesidad. Necesitan dispersar sus huevos. Un científico, Orochimaru, declaró que cuando un pequeño zorro entró por la puerta para perros que había instalado para recibir mensajes de Naruto, estaba estudiando el brote zombie y las diversas mutaciones que los parásitos habían mostrado hasta el momento, y examinaba la muestra de parásitos muertos que Naruto le había enviado con Kurama. Los parásitos zombies se incendiaron mientras estaban en mitad de la mutación. Para poder propagarse, esos parásitos en fase intermedia de mutación alteraron al huésped zombie para que éste pudiera seguir propagándolos a más huéspedes potenciales. Los parásitos tenían una mente colectiva, en la que si uno empezaba a mutar, todos los demás en su cuerpo también lo hacían. Orochimaru tenía 10 zombies en la gran habitación con él. Uno de los zombies tenía vasos sanguíneos dilatados que le rodeaban el brazo derecho. Lo había encadenado a la pared y le había arrancado la mandíbula para que no pudiera morder. Una vez que empezó a mutar, aprovechó la ausencia de mandíbula para morder y comenzó a mutar de forma que pudiera expulsar los huevos con un fluido procedente de las venas que le salían y le rodeaban el brazo. Un zombi, que solo llevaba una cadena alrededor del cuello, pero un casco de motociclista, tuvo una erección mientras se movía en el aire. Orochimaru descubrió que el huésped de este zombi había sido infectado con una EPS que se había transmitido a los parásitos. Así, cuando estos mutaron, se volvieron similares en su forma de mutar el cuerpo para propagarse una vez que los gusanos se dieron cuenta de que el zombi no podía morder nada. Un zombi aún conservaba la mandíbula, pero estaba atado a la pared, y sus músculos habían empezado a crecer para poder escapar de la pared y morder a alguien. Dado que el huésped ya era bastante musculoso, esta era la vía más fácil para que los parásitos mutaran. El resto de los zombies habían mutado de maneras que eran imposibles de distinguir a simple vista. Los parásitos mutaron según diversos factores, pero también tomaron el camino de menor resistencia que les resultaría más fácil. También se tuvo en cuenta el estado del cuerpo.
Fue simple, pero efectivo. ¿Podría el zombi morder? De ser así, el zombi no mutó una función alternativa para infectar, sino que mutó dependiendo de los factores a su alrededor. ¿Podría el zombi morder? De no ser así, los parásitos zombis mutaron el cuerpo para crear otra forma de propagar sus huevos a nuevos huéspedes. Si el zombi podía moverse, morder y no había factores que amenazaran a los parásitos, su mutación era tan leve que era casi imposible ver. Por ejemplo, la mutación mejoró su audición o adquirió la capacidad de estabilizarse en terrenos irregulares, algo con lo que los zombis tienen dificultades. Así, algunos zombis mutantes podían subir cuestas empinadas, algo que la mayoría no podía hacer debido a sus dificultades para estabilizarse. Ayúdame, ayúdame, y luego está ese. Ese zombi mutó para repetir las últimas palabras que su anfitrión dijo antes de morir. Orochimaru no sentía verdadera lástima por el zombi, pero incluso él tenía que sentir lástima por el humano que se había convertido en el anfitrión. También se sentía fatal por cualquiera que tuviera que lidiar con los zombis que mutaban para imitar el habla humana. Y. Luego, está, ese, uno. Orochimaru levantó una ceja al ver al zombi que estaba junto al zombi ayúdame. Los había atado para comprobar si tendrían mutaciones similares al comenzar. Y así fue, pues ambos mutaron para desarrollar la imitación del habla. Un zombi solo pudo decir las últimas palabras de su anfitrión. El otro zombi repitió las palabras de cualquier humano que escuchó. Kurama, ¿Naruto te envió otro mensaje para mi querido yo? Preguntó Orochimaru mientras tomaba una nota de Kurama. Vio que el zorro no tenía un mensaje directo de Naruto. En cambio, tenía un mensaje de alguien con quien Naruto estaba en contacto. Naruto me dijo que estabas investigando sobre zombies. Naruto ha localizado una aldea remota, y si aceptas ayudarla, te enviaré a Kurama con la ubicación que Naruto me compartió. Yuga y así. Ya veo, bueno, no tengo intención de abandonar mi laboratorio, no mientras haya tantos sujetos de prueba interesantes, y sé que Naruto jamás me permitiría experimentar con zombies, si supiera lo que hice para conseguir más sujetos de prueba. Orochimaru omitió esa parte en todos sus mensajes a Naruto. Aunque realmente estaba investigando para ver si existía una vacuna inyectable en humanos que les otorgara inmunidad total contra los parásitos, tenía que experimentar con humanos para ver si sus medicamentos funcionaban. La ivermectina funcionaba para combatir las picaduras una vez mordido o infectado, evitando la transformación, pero no era la única solución. Orochimaru quería investigar si podía crear una vacuna que otorgara a los humanos inmunidad a los parásitos. De esa manera, podría investigar si podía usar estos parásitos para obtener la inmortalidad de forma segura, la inmortalidad indestructible que tenían los zombies, donde su carne no se pudría ni envejecía. Trabajó con Naruto. Él estaba del lado de la humanidad. Aún así, el hecho de que trabajara con Naruto para salvar a la humanidad no significaba que no fuera a experimentar con zombies y humanos, y ver qué podía producir para mejorar su propia vida. También estaba seguro de que, aunque Yashi le ofreciera un lugar en la aldea, Naruto se negaría rotundamente a que se quedara allí de todos modos. Naruto era la luz, y disfrutaba demasiado de su oscuridad como para unirse verdaderamente a Naruto. Garabateó un no en el mensaje, lo enrolló y lo volvió a poner en el collar de Kurama. Llévaselo de vuelta a Yashi. Orochimaru agitó su mano. Llévaselo, de vuelta, a Yashi. ¡Qué escalofriante!, susurró Orochimaru cuando el zombi repitió sus palabras con el mismo tono de voz que él. Era alguien a quien le gustaba escabullirse entre las sombras, e incluso él encontraba que los muertos parlantes le daban escalofríos. Es hora de volver a investigar,